Hola, el ejercicio que vamos a hacer a continuación es quizás de los, más complicados que suelen poner con respecto a movimiento rectilíneo uniforme y es muy típico, por lo cual os recomiendo estar muy atentos. Dice, si el tiempo de reacción medio de un adulto es de 3/4 de segundo, calcula A. La distancia que recorre un conductor como mínimo desde que observa una situación de peligro hasta tomar una decisión, si viaja a 120 km por hora. Y si viaja a 50 km por hora, teniendo en cuenta el resultado, justifica la norma que limita a 50 km por hora la velocidad de los coches en las vías urbanas. Bueno, así parece mucho lo que nos piden, pero vamos a empezar a desglosar el ejercicio. A ver, lo primero que tenemos que ver es el tipo de movimiento que es, que ya lo he dicho, pero lo vamos a anotar. El movimiento es en línea recta, ¿verdad? Es un vehículo, por lo tanto es un movimiento rectilíneo. Nos dicen que la velocidad es constante, por lo tanto el movimiento es uniforme. Por lo tanto estamos hablando de un MRU. Que vamos a pintar. Siempre os recomiendo pintarlo. Bien, estamos hablando de un coche, ¿vale? Este es el punto 0, x0, y aquí está nuestro vehículo pues circulando a una velocidad que nos dice que es de 120 km por hora en el primer caso, y después nos plantea un segundo caso a 50 km por hora. El caso en rosa es el de 20, el caso segundo es a 50 km por hora en azul. Vale, y nos dice que el tiempo de reacción medio de un adulto es de 3/4 de segundo. Es decir, ¿qué es el tiempo de reacción? Eso es lo primero que hay que entender. El tiempo de reacción es desde que nuestro cerebro pues observa una situación de peligro, el tiempo que tardamos en reaccionar, ¿vale? El tiempo que conseguimos empezar a pisar, pues en este caso el botón de freno, hacer algo, ¿vale? Con el vehículo. Entonces, eso vamos a definirlo como T sub F, y ahí nuestro móvil, nuestro coche estará en una posición X sub F, es decir, mientras no hemos reaccionado, nuestro coche ha seguido andando, ha seguido circulando, ¿vale? Este T sub F, ¿cuál es? Pues es el tiempo de reacción que nos están diciendo, es 3/4 de segundo, es decir, es 0,75 segundos, ¿vale? Con todo esto, tengo la velocidad, tengo el tiempo, bueno, pues ya podría aplicar la ecuación de saber la distancia que recorre un móvil en un movimiento rectilíneo uniforme, que es, si os acordáis, x sub f es igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Como en ninguno de estos casos tengo posición inicial, puesto que estoy poniendo el origen o mi coche en el origen de coordenadas, x sub 0 es igual a 0, entonces la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. Pero hay un tema con las unidades, y es que el tiempo me lo dan en segundos y sin embargo las velocidades me las dan en kilómetros hora. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transformar las unidades. Y vamos a hacerlo así. Cogemos en rosa, V es igual a 120 km hora y lo vamos a pasar a metros por segundo porque es una forma típica de expresar las velocidades, kilómetros por hora o metros por segundo, y además el tiempo me lo está dando en segundos, entonces vamos a pasar todo a metros por segundo aplicando los factores de conversión. Lo primero voy a pasar los kilómetros. Un kilómetro son 1000 metros y una hora son 3600 segundos. Hora y hora se me cancela, kilómetro y kilómetro se me cancela y me quedan como unidades metros por segundo. Esta operación da 33,33 metros por segundo. Vamos al caso ya, para hacer los dos a la vez, de los 50 km por hora, porque me piden hacer la misma operación a 120 km por hora que a 50 km por hora.
Entonces multiplicamos por 1000 metros, son 1 kilómetro, y 1 hora son 3600 segundos. Y esto da 10,4 metros por segundo. Vale, tengo de nuevo velocidades igual que antes, tengo tiempo. Lo que pasa que ya todo en las mismas unidades, quiero decir, aquí tengo segundos y aquí tengo segundos. Y ya puedo aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme para cada uno de ellos. X u f es igual a la velocidad, que en este caso es 33,33 por el tiempo, que es 0,75 segundos. Y hago esta operación y me da 25 metros. En el caso en el que el móvil o el coche va a una velocidad de 50 km por hora, pues la operación es la misma. La velocidad en metros por segundo es 10,4 metros por segundo y el tiempo es 0,75 segundos. Y esta operación da 10,4 metros. Nos dice, con estos resultados, que vemos que el primer coche que va a 120 km por hora tarda 25 metros desde que se observa el obstáculo, el peligro, tarda 25 metros en empezar a reaccionar. Sin embargo, si vas a 50 km por hora y ves un peligro, un obstáculo, solo tardas en reaccionar 10,4 metros, ¿vale? Es menos de la mitad. Por eso, en vías urbanas se limita la velocidad a 50 km por hora. ¿Por qué? Pues porque si un peatón vemos por ejemplo un peatón cruzando la calzada a unos 20 metros, bueno, pues nosotros desde que lo vemos hasta que empezamos a reaccionar pasan 10 metros. Aún tenemos una distancia para frenar, tenemos más oportunidades de no atropellarlo. Sin embargo, en este caso, si tenemos un peatón a 20 metros de nosotros que empieza a cruzar a 20 metros, entre que lo observamos y hacemos algo, ya lo habremos atropellado. Fijaos, un peatón, si está a 20 metros de nosotros y nosotros vamos a una velocidad de 120 km por hora, entre que vemos el peatón cruzando la calzada y reaccionamos, pasan 25 metros, habremos recorrido 25 metros, es decir, ya lo habríamos atropellado. Por eso se limita la velocidad en las vías urbanas. Bien, vamos al apartado B. Nos dice que la distancia de seguridad de un coche que circulaba a nos dice cuál es la distancia de seguridad de un coche, no está muy bien expresado, de un coche que circulaba a 120 km por hora y cuál es la distancia de seguridad de un coche que circula a 50 km por hora. Para eso tenemos que saber un poco cuál es qué es la distancia de seguridad. Bueno, pues la distancia de seguridad, eso es lo primero que tenemos que saber. Sabéis que la distancia de seguridad entre vehículos pues es la separación que lleva un vehículo entre otros, lo que nos dice, oye, pues tienes que ir a una distancia de seguridad de X metros, ¿vale? Es la separación que tenemos que llevar con el vehículo que llevamos delante. Pero ¿cómo se define? Bueno, pues la distancia de seguridad es el doble de la distancia recorrida en el tiempo de reacción. ¿Vale? Esa sería la distancia de seguridad. Entonces, dependiendo de nuestra velocidad, tenemos dos distancias de seguridad, es decir, a 120 km por hora. Recordad que recorríamos una distancia en nuestro tiempo de reacción de 25 metros. Por lo tanto, la distancia de seguridad es igual a 25 por 2 es igual a 50 metros, ¿vale? En el caso de 50 km por hora, recordad que recorríamos en el tiempo de reacción 10,4 metros. Por lo tanto, nuestra distancia de seguridad es 10,4 por 2 es igual a 20,8 metros.